Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre eterno. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús, venimos delante de ti. Gracias, Señor, por este día que nos concedes iniciar. Gracias, Señor, por guardar a mis hermanitos, por darnos vida y salvación en Cristo Jesús. Ahora te rogamos, Señor, que nos hables con tu palabra. Toca el corazón de mis hermanos, Señor. Enséñales tu palabra y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Gracias, Señor mi Dios, porque tenemos esta oportunidad de recibir tu pan y tu agua. Señor, henos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 6, desde el verso 8. El título de esta transmisión es Calumnia. Dice así la palabra de Dios, hermanitos, Hechos 6:8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Hermanitos amados, como usted pudo escuchar ayer en la transmisión, se tocó el tema acerca de los diáconos, 7 diáconos, sus requisitos, y Esteban era uno de esos 7 diáconos. Aunque, hermanitos amados, su llamado, su trabajo era servir mesas, dar de comer, hermanitos, el Señor, debido a que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lo usaba en grande manera. O sea, no estaba limitado, hermanitos, a cuestiones de comida, de servicio, de logística, hermanitos, lo cual no se menosprecia, porque dice también el Señor Jesús, el que sirve es mayor. Entonces, algo honorable, algo maravilloso era servir. Sin embargo, no estaba limitado solamente a ese trabajo, sino que el Espíritu Santo también lo usaba. Y dice aquí, hermanitos amados, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. A partir de aquí, hermanitos, y también en el capítulo 7, se va a estar hablando de este Esteban, su defensa y, hermanitos, precisamente cómo acabó su vida. Un grande y hermoso testimonio. Y vemos, hermanitos, este inicio, cómo Dios a través de él hacía prodigios y señales, y muy grandes, por cierto, hermanitos, a tal grado que llamó la atención, y de aquí sucede todo esto. Dice verso 9: entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Muy bien, hermanitos, ahí se origina todo. Tenemos esta historia, este contexto, hermanitos, y nos señala paso a paso cómo surgieron las cosas, cómo se dieron las cosas. Y claro, hermanitos, todo por causa del Señor Jesús en este varón llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo y que hacía señales grandes y prodigios. Entonces, hermanitos, llamó la atención de estos personajes que acabamos de leer, y ellos, dice la Escritura, se levantaron para discutir con Esteban. Bueno, hermanitos amados, un corazón pues torcido, un corazón malo, un corazón rebelde, renuente, había en ellos. ¿Por qué? Porque no era una obra, hermanitos, mala, una obra controversial la que les llamó la atención, sino que Dios lo usaba en grande manera. Entonces, hermanitos, desde el inicio se levantaron para refutarlo, contradecirlo, resistirlo. Por eso dice la palabra que se levantaron a discutir con él. Hermanitos, puede usted pues
pensar en esto, imaginarlo, como cuando hay obra de Dios hermosa, poderosa, alguno pues no queda satisfecho ni conforme y tiene que debatir, refutar, interrogar, cuestionar, discutir. ¿Por qué? ¿De dónde se origina esa resistencia? Y hermanitos amados, pues es algo bueno, algo hermoso, algo que solamente Dios, solamente el Espíritu Santo puede hacer, y todavía se levanta la gente a cuestionar. No es gente, hermanitos, que está creyendo en el Evangelio, que puede hacer preguntas para aprender, para ser discipulado. No, sino, hermanitos, para resistir discutiendo. O sea, pues hermanitos, desde el inicio se ve que eran opuestos, enemigos del Evangelio. Ahora sigue diciendo, hermanitos, verso 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Había, hermanitos, debate, había, hermanos amados, discusión, cuestionamiento, pero no podían. Hermanos amados, es que no era Esteban, era el Espíritu Santo en Esteban. Él hablaba, tenía sabiduría, tenía esos requisitos de diácono, que ya los vimos, lleno del Espíritu Santo, sabiduría y buen testimonio. Eso lo vimos ayer. Entonces, hermanitos, era algo fuerte lo que había en Esteban, pues el Señor estaba con él. El Espíritu de Dios estaba en él. Y era su respuesta a cada cuestionamiento, a cada discusión, a cada pregunta, era mayor y nadie podía con él. Ahora, tal vez, hermanitos, debido a que usted es un hijito de Dios muy amado, un hermosa hijos de Dios, hermanitos, no pudieran ustedes asimilar lo que hay del lado opuesto, porque ustedes están con Cristo y Cristo está en ustedes. Pero, ¿cómo se origina esta maldad? ¿O cómo se desarrolla? Bueno, ya que de primera ellos no creían, no aceptaban, pues discutían con él. Al discutir las respuestas de sabiduría y de poder de este varón, pues ellos no podían, hermanitos, vencerlo, no podían refutarlo. Esto los llevó al siguiente paso. Pero todo eso era un camino de maldad. Le mencionaba que tal vez usted batalla en asimilarlo, hermanitos, porque usted no ha vivido así, no ha cometido eso, no se mueve así. Usted se mueve en el Espíritu Santo, se mueve en la palabra de Dios, se mueve en el amor y en los frutos del Espíritu. Y hermanitos amados, pero aquí vemos cómo se mueven los malignos. Ven algo bueno, escuchan algo bueno, ven las maravillas de Dios, no las creen, no las aceptan, las resisten, discuten. Es lo que estamos viendo en el caso de Esteban. Pero al no poder, hermanitos, vencerlo, porque aquí dice, verso 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. 11, hermanitos. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Este siguiente paso, hermanitos, pagar dinero para que otras personas pues lo calumniaran, que dijeran que él estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Imagínese ese camino de maldad, va en progreso y va de menos a más. Estaban discutiendo, no podían con él, entonces lo calumniaron, sobornando, hermanitos, a otros para que dijeran esa calumnia. Este hombre ha blasfemado contra Moisés.
ha blasfemado contra Dios. Y hermanitos, no, Esteban no estaba blasfemando, estaba sirviendo al Señor, no estaba haciendo una obra carnal, no era altivo, no era arrogante o soberbio, no era alguien, hermanitos, que se estuviera luciendo para vanagloria propia. No, mis hermanitos, simplemente él estaba sirviendo al Señor Jesucristo. Entonces dieron este siguiente paso: sobornaron para que lo calumniaran. Ahora, hermanitos amados, dice versículo 12: y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. El mismo concilio, hermanitos, que entregó al Señor Jesús al gobernante Pilato. El mismo concilio que había arrestado a Pedro y a Juan. Ahora, hermanitos, les tocó recibir a Esteban. Y dice el verso 13: pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Una vil calumnia, hermanitos. Él no había hablado así. Él predicaba de Jesucristo. Dios lo usaba en señales, prodigios, milagros. Él no hablaba de esas cosas, y mucho menos contra el templo de Dios. Pero era una calumnia. Mis hermanitos, ¿qué se puede hacer? Esto se lo pregunto a usted, para que lo medite con el Espíritu Santo. ¿Qué se puede hacer cuando gente contraria se levanta y usa armas de iniquidad, calumnias, argumentos, falsos testimonios contra usted? Hermanos amados, las armas de ellos son de iniquidad, son armas de maldad. ¿Qué se puede hacer? Lo que entendemos desde la Escritura es que esas armas, hermanitos, no se combaten carnalmente. Está escrito en la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos amados, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso está en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Solamente se lo leo rápidamente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto, hermanitos, claro que tiene un contexto. Solamente vemos brevemente para seguir desarrollando el tema. Hermanitos, las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, si ellos usan armas de maldad, de iniquidad, en acusaciones, argumentos falsos, falsos testimonios, calumnias, ¿cómo nos vamos a defender nosotros de una manera carnal, siendo que nuestras armas no son carnales? O sea, mis hermanitos, se lo digo muy claramente: no pierda su tiempo refutando con palabras. No se defienda, no se autodefienda, no se justifique ante los hombres cuando hay calumnias. ¿Cree usted que ellos van a respetar la palabra de verdad? ¿Cree que le van a hacer caso a las palabras de defensa de usted? Si lo que están usando es maldad, hay odio en sus vidas, ¿cree que va a entrar en razón un hombre lleno de maldad y de odio cuando usted abra su boca?
y va a decir, ah, sí es cierto, oh, tienes razón, oh, yo en verdad te calumnié. No, mis hermanitos, no lo van a aceptar. Ellos van a seguir ese camino de maldad contra usted. Ahora, voy a aclarar, hermanitos. Otra cosa diferente es con su prójimo cuando hay un malentendido. Y entonces, hermanitos, muy posiblemente es un error, malentendido, que se puede aclarar. Y ahí sí hay, hermanitos amados, algo hermoso, hay victoria. De eso trató el Señor Jesús cuando dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ah, muy bien, hermanitos. A primera instancia, si es su prójimo, si es su hermano, y fue un malentendido, pues un mal rato, un roce, algo, hermanitos, algo en lo cual a solas se habla, se aclara, y hermanitos, hay reconciliación, hay perdón, hay misericordia, ganó a su hermano. Pero luego sigue diciendo el Señor Jesús, pero si no te oye, ya pasó, hermanitos, a la siguiente fase. Llama a 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, llama a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, no lo tomes como tu hermano o como cristiano. Bueno, entonces, hermanitos, hay una forma de verificar si es su prójimo. ¿Cómo? Hablando usted a solas, no con concilio, no con más gente. Esa es la segunda etapa. Hablando a solas, usted se dará cuenta, es su hermano si lo escuchó, si lo ganó. Entonces, hermanitos, todo aclarado, todo bien, hay reconciliación, ese es su hermano, ese es su prójimo. Entonces, hermanitos, si le escucha, ha ganado a su hermano. Pero si no, entonces fase 2. Y es ahí cuando se llaman testigos. Pero desde ahí, hermanitos, ya se denota, no es su prójimo. Esto, hermanitos, claro, el Señor Jesús habló de esas 3 fases. A solas, luego con 2 o 3 testigos, y luego con la iglesia. 3 fases. Claro que sí. Pero, hermanitos amados, en este caso, bueno, desde el inicio, no hay, hermanitos, vamos a decirlo así, una confusión de decir, ¿serán o no serán mis hermanos? No, hermanitos, en este caso, no están los prójimos movidos, influenciados, engañados por algo, atacando a Esteban. No, porque a veces, hermanitos, hay prójimos que se vuelven contra uno por causa de un tercero o terceros. Calumnias, críticas, malas palabras, que oyen y luego se vienen contra uno porque lo oyeron de alguien más. Bueno, en ese caso, hablar con el prójimo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero en este otro caso no, mis hermanitos. Desde el inicio denotan, son opuestos, no son prójimos, son enemigos. ¿Ha encontrado usted a alguien así, hermanitos? O sea, son 2 casos muy diferentes. Uno, cuando su prójimo, si era su hermanito, su amado prójimo, se vuelve contra usted. O algo hay, ofensa, transgresión, perjuicio, y entonces hay que reprenderlo a solas. Era su prójimo. O tu hermano, dice, si tu hermano peca contra ti, prójimo hermano,
aplica para lo mismo. Ese es un caso, de lo cual es bueno aclarar y llevar a cabo estas 3 fases que enseñó nuestro Señor Jesús. Pero esto es diferente, no son prójimos. Desde el inicio discutían contra Esteban. Luego, hermanitos, lo calumniaron. Luego lo arrestaron y sostenían la calumnia de que él había blasfemado. Entonces, hermanitos, en esta clase de situación de opuestos, enemigos que usan armas de maldad, y esas armas de maldad, hermanos amados, son calumnias, falsos, mentiras. Bueno, en eso es cuando se aplica lo que le acabo de leer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahí no va a haber aclaración, hermanitos. Allí no es de llamarlos a solas y ahí se va a aclarar todo. No, mis hermanitos, están usando armas de maldad. Y también esto aconteció con nuestro Señor Jesús, porque dice la palabra que incluso hasta este Pilato, un gobernante terrenal, y por qué no decirlo, impío, dice la palabra que él se dio cuenta que por envidia habían entregado al Señor Jesús, porque no había delito que perseguir. Entonces, hermanitos, ahí habla de la palabra envidia. También se puede aplicar aquí, ¿por qué no? O sea, estos le tenían envidia. Lo calumniaron. Después de que no podían ganarle en ninguna discusión, ellos fueron los que empezaron, los que discutían sin causa, puesto que él no los estaba ni perjudicando, ni afectando, ni ofendiendo. Él solamente hacía milagros, prodigios en el nombre del Señor. Predicaba, claro que sí, y cuando hay predicación también hay señales, prodigios, milagros. Había envidia, odio y esas armas de maldad. Entonces, hermanitos, vuelvo a leerle 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No se defienda en la carne, hermanitos. No sea usted el que abra su boca. No, mis hermanos, no va a servir de nada. Si le tienen envidia, lo odian y le han calumniado, de nada va a servir que usted hable. Pero luego dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos armas, pero no son carnales, sino son poderosas en Dios. Una de ellas, la oración, hermanitos. Solamente ore. Cualquiera que sea el caso, acuérdese que abogado tenemos. Imagínese usted, si hay abogado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, siendo culpables, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuánto más si usted fuera inocente, hermanitos? Usted cuenta con su abogado. Es el Señor Jesús. Ore, ya que las armas de nuestra milicia no son carnales, no podemos refutar, debatir al tú por tú. No, mis hermanitos. Ore, ore, y usted tiene un abogado, un defensor. Ore cuando lo calumnian. Ore cuando le levantan falsos. Ore cuando le envidian. Ore cuando le odian. Ore, hermanitos, y no importa el movedero que hicieron ellos, no importa. El Padre Celestial está con usted. No se ponga, hermanitos amados, cuerpo a cuerpo, al tú por tú, con los que le aborrecen. No, las armas de usted no son carnales, hermanitos. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que use la oración. Y hermanos amados, bueno, en el caso de Esteban, vemos a un mártir,
Me adelanto un poco, hermanitos, porque sí, acabaron ejecutándolo a pedradas. Pero este es ejemplo, hermanitos, de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer cuando nos envidian, atacan, calumnian, entregan. Hermanitos, no hay un móvil, no hay una causa. Usted en su buen corazón se preguntará y escudriñará, pues, ¿qué les hice? ¿Qué les debo? ¿En qué les ofendí? Y hasta usted buscará reconciliación. Dirá, hermano, dime, ¿qué te hice? Dime, hermanito, ¿en qué te ofendí? Yo estoy dispuesto a pedirte perdón, pedirte una disculpa. Y hermanitos, personalmente se lo testifico. También yo me he encontrado en esa postura de mansedumbre. He preguntado, pues, ¿qué les he hecho? ¿Qué le he hecho? Y hermanitos, he recibido respuestas así duras y con desdén. Nada, no me hiciste nada, no me hizo nada. Y yo con mansedumbre, ¿por qué pues entonces esos ataques o esas palabras? Y hermanitos, he recibido respuestas pues que chocan con el espíritu y con el alma. Respuestas tan livianas, tan ligeras, que denotan una falta de arrepentimiento. Por eso solamente hay que callar, hermanitos, soportar. Y claro, si tiene la ocasión debido a que es su prójimo y no quiere perder a su prójimo, repréndalo a solas. Si lo oye, ha ganado a su hermano. Si no lo oye, ya sabemos la fase 2, la fase 3. Respuestas, hermanitos, cuando yo he preguntado, pues, ¿qué le hice? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué el odio? ¿Por qué tantas cosas? Una vez recibí una respuesta, hermanitos, tan liviana y claro, denotaba falta de arrepentimiento. Se me dijo, oh, lo que pasa es que yo estaba inmaduro. O sea, la persona que me atacaba decía que lo hacía por inmadurez. Oh, es que era inmaduro. No había madurado, estaba inmaduro, por eso hice esto. Oh, hermanitos, una justificación tan carnal y a la vez falsa. ¿Por qué no se admitía? Hay odio, hay envidia, hay lo que estamos viendo. Es que, hermanitos, ¿qué se puede esperar de alguien con un corazón así? Gracias a Dios que usted ya no tiene un corazón así. Usted es un hijo de Dios y tiene los frutos del Espíritu, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Usted tiene mansedumbre. Calla, agacha la cabeza, no se desquita, no cobra venganza, solamente recibe los golpes, calumnias, falsos. Y hermanitos, calla, ama. Ahora, hermanitos, pues cuando usted detecte que sí hay un mal corazón y que muy posiblemente no sea su prójimo el que se está levantando, no vale la pena abrir la boca, hermanitos, no. Porque aquí Esteban sí va a dar un discurso en todo el capítulo 7, pero no es, hermanitos amados, como para que no le hagan daño, o sea, para librarse o defenderse. No, es, hermanitos, una prédica completa, pues para testimonio a ellos y a los demás. Eso, con la ayuda del Señor, lo veremos mañana, hermanitos. Hablar para dar testimonio. Y claro, hay un título, hermanitos, dice defensa y muerte de Esteban. Hermanitos amados, pero en el contexto no encontramos que haya una defensa, o sea, que él dijera, no me hagan nada, que él se defienda, no.
Ahora, los títulos de la Biblia no son palabra de Dios, hermanitos. Palabra es el contenido, los versos 1, 2, 3. Los títulos fueron puestos por los estudiosos. Pero, hermanitos, por ejemplo, cuando yo pongo un título en la transmisión, es que me baso también en lo que hay en el contenido de ese pasaje. No me baso en el contenido, más bien en el título que está escrito. Eso puede, hermanitos, cambiar y tener mucha diferencia, no hay problema. Pero lo que estamos viendo, que Esteban no estaba buscando librarse, o que no le hiciera nada, en otras palabras, no. Él habló y habló y habló, y claro, el Espíritu Santo estaba sobre él, pero sí lo mataron, hermanitos. A lo que voy es que no tiene caso rebatir a los contrarios, cuando lo único que quieren ellos es matarnos. No tiene caso. Si Dios nos va a librar de ellos, hágase la voluntad de nuestro Padre. Si nuestro Señor Jesucristo va a abogar por nosotros delante de ellos, hágase su voluntad. Y si no, no hay problema, hermanitos, ya que el Señor también dijo que cuando nosotros seamos perseguidos, maltratados, afrentados, que nos gocemos, hermanitos, nos gocemos. Le leo Mateo 5, versículo 11, 10 y 11, también el 12. Mateo 5, rápidamente le leo, hermanitos. 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa, os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, toda clase de mal. De Esteban dijeron que él había blasfemado contra Moisés y contra Dios y contra el templo también. Dice: os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12, Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Amén. Gozarnos, hermanitos, cuando somos calumniados. No se defienda, use mansedumbre. Por más que usted use armas carnales, no que yo lo voy a demandar, no que vamos a aclarar las cosas, que voy a llamar y vamos a confrontarnos, a ver quién dijo qué y todo eso, vamos a aclarar todo. No, hermanitos, solamente si fuera el primer caso, que es su prójimo. Y primero es reprenderlo a solas. Ya la segunda fase es con testigos y la tercera con la iglesia, a menos que sea su prójimo. Pero si no es su prójimo, son enemigos, ¿cree usted que ellos van a respetar el proceso? ¿Que van a ser respetuosos de la legalidad y el derecho? Y van a decir: oh, sí, tú tienes razón y yo estoy mal y yo te calumnié por envidia. No, mis hermanitos, va a ser peor. Y ellos, no usted, son ellos los que lo llevan a usted al juicio, al concilio, no usted a ellos. No se ve, hermanitos, que el Señor Jesús demandó a sus detractores y que el Señor Jesús los llamó al tribunal y se levantó un juicio. No, uno no lo hace, hermanitos. Aunque, hermanos amados, en cuanto a derecho tenga diferentes nombres, ese caso, hermanitos amados, por ejemplo, difamación, un cargo, hermanitos amados, nosotros jamás llevamos al tribunal a alguien que nos difamó. No, mis hermanos, son ellos los que nos llevan a los tribunales. Y ahí el Señor permite todo para que demos testimonio. Eso cuando hay persecución. De eso habló el Señor Jesús, que cuando seamos arrestados por causa de Él, no pensemos
¿qué vamos a decir? Sino que el Espíritu Santo en la misma hora nos dará palabras que nadie podrá resistir. ¿Se acuerda de eso? Entonces no use armas carnales, hermanitos. No diga, oh, yo te voy a demandar, oh, yo te voy a refutar. No pierda su tiempo. Tenga mansedumbre. Agache la cabeza. Y si va a dar testimonio, será el testimonio del Señor Jesucristo. Y si usted es culpable, tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, ¿piensa usted que con lo que haga los va a convencer? A esos que le odian, que le tienen envidia y lo calumnian, ¿cree que les va a tocar su corazón y los va a convencer? No, mis hermanitos, no pierda su tiempo. Crezca espiritualmente, obtenga más sabiduría. No vale la pena. Solamente use las armas de nuestra milicia, la oración. Ore por los que le ultrajan y le persiguen. Bendiga a los que lo maldicen, dijo el Señor Jesús. Ame a los que le aborrecen. Esas son nuestras armas. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, mi versión dice, hermanitos, harás que le arda la cara de vergüenza. Cuando dice la versión 60, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hermanitos amados, tal vez usted ha sido calumniado o maltratado y piensa abrir la boca y defenderse. Si es su prójimo, hágalo a solas. Pero si no es su prójimo, calle. Y si va a hablar, sea para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Esteban. Y eso está en todo el capítulo 7. Así que, mis hermanitos, vemos a continuación. Dice, versículo 14, estamos en Hechos 6:14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Ahí continúa la calumnia hacia Esteban. 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, el Señor estaba con él. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba con él. Y aún así, en vez, hermanitos, de verlo mal, veían, hermanitos, su rostro como el rostro de un ángel. Allí estaba el Señor con él. Hermanitos amados, sabe, es hermoso y tal vez se batalla un poco en asimilar lo que le voy a decir. Cuando un hijito de Dios, hermanos, es calumniado, acusado, entregado, arrestado, es interrogado y tiene la mansedumbre ante los detractores, y claro, es inocente, agacha su cabecita, hermanos. No mira con altivez, con desdén, con odio, con rencor, con ira. No, él no mira así. Su mirada no es desafiante. Hay mansedumbre. Agacha la cabeza. Oh, hermanitos, en verdad, lo que dice la palabra, así es. Parece un ángel, hermanitos. Aunque tal vez seriecito, seriecita. Alguno podría decir tal vez triste, callado, mirando hacia abajo. No desafía. Así el Señor Jesús actuó. Así nos puso ejemplo. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, dice la Escritura. Si usted calla, agacha su cabecita, está seriecito,
mientras le gritan, lo odian, lo envidian, lo calumnian. Usted parece un ángel, hermanitos. Y el Señor lo ve y se conmueve y se constriñe su corazón por usted, porque un hijito de Él está sufriendo lo que Él sufrió y está sufriendo por su causa del Evangelio. Y parece un ángel, hermanitos. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Ayuda a mis hermanitos, porque si para algunos, Señor, llegó la hora de pasar un tipo de prueba así, Señor, que sea manso, humilde, que su rostro parezca el de un ángel. Señor, ya no se va a resistir como antes, que todavía quería demandar, quería reclamar, quería aclarar. Ya no, Señor. Ahora, actúa como tú actuaste, mi hermano, mi hermana. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Guarda sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Señor, están en tus manos mis hermanitos, si algo así les está pasando o les pasará. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Amén.